Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase en el curso de cómo crear tu centro olfativo en casa. Y hoy vamos a hablar de el olor y la estructura. Hola, Lidia. Hola, buenas. Mira, que ahora nos ponemos científicas, ¿eh? Vamos a salir la vena friki total. Un poquito, sí. A ver, ¿qué vamos a tratar en esta lección? Pues vamos a ver un poquito el olor. Hablamos el otro día de lo que era, hoy daremos una vueltita más. Vamos a ver cómo se dispersan las partículas. El otro día también vimos una parte, hoy lo vamos a profundizar un poquito más. Vamos a ver las partes de un ejercicio. Nos habéis oído hablar mucho de rutina de inicio, de tal. Vamos a hablarlo bien, cada parte que hay, y un poco el resumen de todo. Bueno, esta parte te la he separado, que lo sepas. Vale. La parte, esta de parte del ejercicio la he puesto en otra. Pues venga, empezamos. El olor. ¿Qué es un olor? Vale. Aquí os he puesto un poquito, hay una parte similar, ¿vale? Pero la otra distinta. Vale. El olor es la sensación resultante de la recepción de un estímulo que entra por el sistema sensorial olfativo, ¿vale? Y se genera por una mezcla compleja de gases, vapores y polvo. Esa es la parte más importante que me interesa de este trozo, ¿vale? Que veáis que el olor se compone de gases, de vapores y de polvo. La composición de la mezcla influye en el tipo de olor percibido por el receptor. Porque ¿Vale? al final, chicos, todo lo que existe está formado por moléculas. Entonces, dependiendo de la distancia que hay entre esas moléculas y de la velocidad que va, pues es lo que hace que haya el olor en gas, en vapor y bueno, vapor, o polvo, incluso también en físico. Bueno, ya lo veréis. O sea, aquí que tenéis que despolvar todo lo que sabéis de química, muy básico, ¿eh? Pero ahí. Bueno, veo por aquí varios científicos, así que... Y Manol, Marga, seguro que nos podéis... Si Bueno, quieren y Bea también. Bueno, veo, aquí hay mucho nivel. Ay, cuida con lo que dices con propiedad, Lidia, ¿eh? Que... si quieren intervenir y ayudar, sin problema. Venga, dale. No he puesto la estructura de las moléculas y todo, porque a mí me parece muy, muy científico para lo que vamos, pero es importante la parte esta de que se mezcla, ¿vale? Que hay una mezcla ahí puesta. El otro día, si os acordáis, también hablábamos de que la vibración era lo que percibíamos, ¿vale? Pero para que vayáis cogiendo más cositas. En contraste, lo que no percibe el olfato se denomina inodoro, ¿vale? Los olores que percibimos por lo general son la suma de cientos de sustancias diferentes. ¿Vale? Es muy importante eso tenerlo en cuenta. ¿Vale? En nuestro olor, que el otro día hablábamos de nuestras instituciones, etcétera, influye en lo que yo huelo, o sea, como yo desprendo mi olor. Lo que como, ¿vale? La dieta que llevamos influye en el olor que yo desprendo, cómo lo proceso, todos los gases que van saliendo, esto afecta a nuestro olor. No es lo mismo si llevo una dieta de carbohidratos alta que si llevo una dieta sin carbohidratos o vegetariano, o eso también diferencia, es parte de lo que influye en nuestro olor. El lugar, el entorno donde nos hemos criado, el Si has origen. comido espárragos ese día también se nota, ¿no? Ay, dale, dale, perdón. Entonces, eso, por eso también oís, el lugar de procedencia no huele igual una persona que haya nacido en Barcelona que una persona que ha nacido en Brasil, ¿vale? Porque también tenido en cuenta que ahí el clima es distinto, los olores de alrededor son distintos, no es lo mismo tampoco uno en Barcelona y uno en Lleida, que haya, o los que están al lado de la central del mercado de aquí abajo, de mañana, de Flix, ¿vale? Todos esos olores y los componentes que hay alrededor influyen en nuestro olor también. Los medicamentos que nos tomamos, eso también influye, ¿vale? Nos cambia, nos altera nuestro olor, nuestras moléculas, las endorfinas, etcétera, etcétera, nos altera, por tanto nuestro olor también cambia si me medico o si no. El estado anímico, ya lo vimos el otro día, si estoy más contento, más apagado. Y el estado de salud, ¿vale? Si yo estoy con problemas de diabetes, con problemas de cáncer, ¿vale? Todo eso también influye. Entonces, ya veis que todo esto es un mix, ¿vale? No es según lo que coma, no, lo que como, de dónde soy, de dónde estoy ahora mismo, tanto trabajo como lugar de residencia, como segunda residencia, ¿vale? El área más o menos, los medicamentos, todo es un mix, ¿vale? No hay una sola cosa que influye, sino hay un batibull que se dice en catalán, ¿vale? Por eso la foto, si veis, es
lo que entra en nuestro olfato, que es lo que olemos, y lo que huelen los perros, es un mix de todo esto. ¿Vale? Y la foto me parecía representativa, así que... Vale. Asociación dolor. ¿Vale? Y aquí veis al perrito que también va sacando su olor. Vale. Según un estudio realizado por Richard Axel y Linda Bruck, son Nobel en Medicina, consiguieron el premio Nobel de Medicina por este estudio, una o varias partículas de un mismo olor es detectada por un número determinado de receptores olfativos. No por todos, acordaros, hablamos de que tenían millones de receptores olfativos. Pues no todos los receptores olfativos son para todo, ¿vale? Es como una llave abriendo un candado. Determinadas partículas encajan en determinados receptores. Así que los mismos receptores olfativos pueden reconocer varias partículas de olores diferentes. Me pareció muy interesante que sepáis que no es que todo el montón de receptores que tengo sirven para todo. En estos encaja más un olor, en estos encaja más el otro. Y esto es importante a la hora de la asociación de olores, que es lo que estamos haciendo con la bolsita de té, asociar que ese olor le da premio. ¿Vale? Por tanto, está recabando, ese olor se lo está quedando y está asociándolo. Puesto que si el perro... ¿Y de qué depende que vaya cada receptor? Esto es químico y todo eso, ¿eh? Yo no me líes. Depende del tipo de receptor que hay, ¿vale? No todos los receptores son iguales. ¿Vale? No, pero pensaba, a lo mejor dependiendo, el otro día definíamos el tipo de olor, ¿no? De que si era, no me acuerdo ya, etéreo, no sé qué, ¿no? Que a lo mejor sea... Sí, hay, pero todos los receptores no son iguales, entonces depende del tipo de receptor, encajan unos o encajan otros. Esto lo tenemos que mirar mucho más a nivel molecular y, ¿sabes? Más en profundidad, pero para que sepáis que no son iguales todos. Aunque tengamos ahí un montón, no. Eso es lo que decía. Nos influye a la hora de asociar el olor, porque las partículas de olor que despida esta sustancia, siempre serán captadas por los mismos receptores, independientemente de que esta sustancia venga combinada con otras, etc. O sea que la manzanilla siempre la va a sentir con los mismos receptores, la va a captar con los mismos receptores. Sí. Y como ya se la hemos asociado, cuando la huela, está aquí, es en el receptor 3, por decir algo, ¿vale? Por decirlo así. ¿Vale? Pero aunque se combine con otras cosas, si yo le ponga manzanilla con té, con tal, pero es que la manzanilla lo va a detectar con ese receptor. La señal eléctrica será enviada al cerebro y el cerebro enviará la respuesta emotiva conductual, que es la respuesta que va a hacer ante ese olor. En este caso, cuando trabajemos con el té, el poleo, la sustancia que hayamos elegido, su reacción que va a ser, cuando yo estoy aquí, estoy buscando, cuando lo encuentro, me siento. O la conducta que hayamos escogido. ¿Vale? Lo veréis en los ejercicios que tendréis esta semana, que ya empezamos a ponerle conductas distintas según lo que encuentren. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hará que captar la chuche con unos receptores está asociado al comportamiento X, va a automatizar eso, digamos. ¿Vale? He olido esto, pues esto tengo que hacer, en mi caso la salvia, tengo que quedarme petrificado. Pues mi respuesta emocional va a ser petrificado aquí. ¿Vale? Hasta aquí oliría muy bien, muy guapo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para que tengáis un poquito ahí. Vale. Luego está la dispersión. Esta la vimos en la semana pasada, pero ahora lo vamos a ver desde otro punto de vista. Exacto. Esto es importante, os lo he vuelto a poner para que, porque yo la tengo muy integrada, pero para que os vaya integrando un poquito más, ¿vale? Y la vais teniendo muy presente. El conejo, imaginaros que es la chuche que le ponéis, ¿vale? Yo le pongo una chuche en casa y esto va dejando un halo ahí de olor, que cuando la chuche se va, el halo sigue estando. Por eso a veces siguen yendo a sitios que ya habían cogido la chuche y vuelven ahí en plan de, uy, es que aquí parecía que había algo. Y es lo que llamamos un olor muerto, cuando ya le quitas el elemento, la chuche, el conejo, lo que tenga que encontrar, ¿vale? Lo que queda ahí es un olor residual, un olor muerto. Poco a poco ya trabajaremos para que vaya discriminando cuál es un olor muerto y cuál es una fuente viva de olor, ¿vale? Pero para que os deis cuenta que cuando ponéis una chuche o ponéis una pelota o ponéis algo, alrededor queda cosas, ¿vale? Que es lo que capta. Cuando ahí entra el viento es cuando ya empieza el cono de olor que veíamos el otro día, ¿vale? Esto va a decir, ¿y a mí qué me importa esto? Sí, cuando trabajemos en casa lo vais a ver por qué, y fuera aún más, ¿vale? Sobre todo los que, ya sabéis, los perros que siguen diciendo, es que le gusta mucho rastrear, es que le gusta mucho, ¿vale? Los que van cogiendo rastros de animales lo vais a ver muy claro, cuándo va a empezar a coger el cono de olor, cuándo va a cambiar su comportamiento, etc.
Pero, por ejemplo, en casa, que aunque no os lo creáis y tengáis las puertas cerradas, hay corriente. Menor o mayor, pero hay. O si, por ejemplo, ahora abro la puerta para que se ventile, está entrando aire, está haciendo una corriente ahí. Por tanto, me está modificando el comportamiento del olor que hay alrededor. ¿Vale? Ya me está haciendo un cono. Más grande, más pequeño, pero ya influye. O, por ejemplo, lo hago con la ventana abierta y entra un pedazo de sol. Eso influye también. ¿Vale? Por tanto, todas De estas... hecho, como veíamos antes, os voy a compartir. Ahora me meto un momento, Sí, ¿eh? sí, sí. Esto lo tenéis en el otro curso, que os decía, pero como decíamos antes, hay, pues eso, ¿no? Factores atmosféricos que están influyendo en el olor, ¿no? Decíamos el aire, corriente de aire, el viento, humedad, temperatura, ¿no? Y cada una de ellas, fijaros aquí, pues va a afectar. Esto en casa es menor, no es como pues aquí, ¿no? Está el árbol, el sol y tal, y esta corriente es de una manera. En casa estas corrientes también se dan, en menor medida, pero se dan. Y eso lo tenemos que tener en cuenta cuando estemos haciendo cosas ya más de precisión, ¿no? Y luego también dependiendo de dónde viene el viento, ¿vale? Según de dónde venga. Que ahora lo veremos también con otras imágenes, pero bueno, quería un poco eso que acordáramos, ¿no? De la humedad, luego la temperatura. No es lo mismo yo que estoy haciendo aquí ejercicios en Galicia, que la humedad pues es la leche, que pues los que estáis en Barcelona, Málaga, Granada, ¿no? Pues realmente la humedad va a ser otra y eso va a afectar. Y luego la temperatura, y bueno, este es el cono que estamos viendo con Lidia en el otro aquí. Pero para que tengáis en cuenta que todo lo que hemos dicho antes, pues que se aplica directamente a esto. Exacto. De hecho, en la siguiente diapositiva, ¿me pasas? Ahí. Esto os he puesto unas imágenes que están muy chulas. Sí, es una persona, pero vosotros imaginaros que esto es una chucha que le estáis comiendo, ¿vale? Si hay corriente, la dirección del viento me condiciona si el perro lo va a captar o no. En la primera de la izquierda que pone dirección del viento, si os fijáis, el viento va en dirección al perro, por tanto el perro lo va a tener, le va a llegar. Pero ahora imaginaros que el perro estuviera a la izquierda, no le llegaría el olor ni de la chuche, ni de la persona, ni del conejo, ¿vale? Porque el viento se la está llevando hacia otro lado. En la de arriba, la altura, ¿vale? Cuando jugamos con los perros que les escondemos comida a diferentes alturas, ya veis que si tengo la chuche arriba y el aire viene así, el perro ni se empapa. Aquí a lo mejor está a 50 metros, ni se entera y tendría que llegar a 50 centímetros para olerlo. En cambio, si estuviera el perro más arriba, a 2 metros ya sabría dónde es y iría directo hacia donde le viene el olor de la chuche. ¿Vale? Esto tenedlo en cuenta como si fuera en vuestra casa. ¿Vale? La parte de abajo también, las corrientes de aire, los obstáculos, todos los obstáculos generan corrientes de aire, aparte de lo que veis que es recto, digamos que es el cono. ¿Vale? Una pared, un badén, digamos, todo eso genera corrientes de aire y eso cambia cómo se mueve ese olor. ¿Vale? En este caso, si os fijáis, abajo donde está el perro le viene una corriente de aire. Los edificios también son muy buenos haciendo corrientes de aire. ¿Vale? Y entonces, edificios, en este caso muebles, las sillas, todo lo que tengamos que sea un objeto grande, modifica cómo se mueve. ¿Vale? Esto influye también en el calor. En la siguiente diapositiva veremos que a la izquierda, aquí a la izquierda hay el sol. ¿Vale? ¿Qué hace el sol? Cuando es de día, el sol, el calor, lo que hace es evaporar las partículas y todo se va para arriba. ¿Vale? Por tanto, la parte de abajo queda más limpia, digamos, y sube mucho más. Por tanto, es más fácil que si ves en la foto de la izquierda, el perro está arriba, le va a llegar mucho, pero si el perro está abajo, no le va a llegar nada. Lo que os decía, si vosotros tenéis una ventana y da el sol fuerte dentro de casa, pensad que todo el olor de todo lo que habéis puesto por ahí, todo está subiendo. Entonces, fijaros también cómo trabaja vuestro perro cuando llega ahí. ¿Vale? Si lo coge por arriba y empieza, oye, oye, hay algo, hasta que baja, ¿vale? Aquí tenéis la fuente de sol, que es la ventana, o si lo hacéis en exterior, cuando lleguemos al exterior, también son cosas a tener en cuenta. ¿Vale? También la humedad nos va muy bien porque les da muchísima información y retiene mucho el olor, por tanto es muy fácil de oler. En cambio, el sol nos lo seca mucho. Por eso también todo se evapora más rápido. Entonces es más difícil porque si de concentración de olor tenía esto,
con el sol se va reduciendo. Entonces es más difícil aún buscar ahí, porque no queda tanto rastro ni queda tanto halo alrededor, digamos. Entonces, en condiciones de temperatura alta, los perros, aparte que se desgastan más porque tienen más calor, les es más difícil trabajar. O sea, les es más difícil entrenar y hacer ejercicios cuando hay calor. ¿Vale? Y eso también lo notaréis los que tenéis perros negros o oscuros. Se calientan mucho más. Por tanto, tengámoslo en cuenta cuando vayamos a diseñar ejercicios y hacer cosas con ellos. Si yo me voy al campo y hoy quiero entrenar rastro un rato o simplemente que cojan chuches, no lo voy a hacer en pleno julio a las 12 del mediodía, porque es que mi perro se va a asar, ¿vale? Y se va a cansar mucho más y el juego le va a ser menos apetecible porque es que me canso mucho, estoy muy cansado, hace mucho calor y me tengo que hacer esto, ¿vale? Para que lo vayáis graduando. Normalmente alrededor de los 20 grados ya es mucho. O sea, con menos de 20 grados trabajan muy bien y siempre, cuando digo trabajar es entrenar, no me malinterpretéis, pero siempre me sale trabajar, ¿vale? Pero cuando vayamos a hacer cosas con ellos, tenedlo en cuenta, ¿vale? Y sobre todo dependiendo de, en este caso, pues los braquicéfalos, ¿vale? Todos los que tienen el morro chato, mucho cuidado porque ya sabéis que cuando hay olfato ya veis el esfuerzo que hacen físico también y si encima lo juntamos con alta temperatura, pues cuidadito, que hay... Exacto. Y luego, bueno, a mí se me ocurre aquí mucho, o sea, porque mucha gente, por ejemplo, dice, es que ya no sé qué juegos de olfato hacer más, ¿no? Para que veáis que realmente no te lo acabas, porque realmente solamente poner lo que tiene que buscar a una altura, ya el cono de olor cambia y ya todo cambia. Por eso siempre, tanto Lidia como yo somos tan pesadas en que sepamos el por qué hacemos los ejercicios, porque eso realmente será lo que haga que podamos evolucionar y realmente lo podamos adaptar y hasta el infinito y más allá. Exacto. Pero es muy importante también pensar que cuando no hay sol, o sea, durante el día con el sol y temperatura alta todo sube, por la noche con temperaturas frías todo baja, ¿vale? Por tanto, tenerlo en cuenta también, de noche es mucho más fácil, o cuando no hay sol, cuando es fresquito, para ellos es mucho mejor. Y a la derecha tenéis obstáculos y corrientes de aire dentro de interior, como os decía, para que veáis que las paredes influyen, los obstáculos que tengo entre medio influye, ¿vale? No le llega el olor de la misma manera. Vale, entonces, un poquito de repaso de esto. Es importante saber cómo se mueve el olor, cómo se distribuye, para tenerlo en cuenta a la hora de diseñar un ejercicio y ver cómo lo estás resolviendo. ¿Vale? Siempre remarco mucho el cómo resolver el ejercicio, cómo se mueve, cómo se distribuye, cómo es lo más importante a la hora de hacer esto. ¿Vale? ¡Epa! Se me ha ido el vídeo, no sé por qué. Bueno, no sé, no puedo encender el vídeo. Vale. El contexto. Es como un ente, ¿no? Que nos habla. Se me había apagado, no sé por qué. Vale. El contexto. Súper importante. Cómo diseñemos el ejercicio, y esto lo vamos a ver en la siguiente parte, es lo que le va a dar el contexto. ¿Vale? Y ahora vamos a ver las partes de un ejercicio como comentábamos. Pues nada, hasta aquí esta lección sobre pues eso, ¿no? Cómo se distribuyen las partículas y cómo realmente eso, se distribuye todo y el cono de olor y todo eso para que lo tengamos en cuenta para realmente hacer los ejercicios. Y nada, vamos a por la siguiente. Perfecto. Gracias, Lidia.